Muchos piensan que los vampiros no se pueden reflejar en el espejo porque no tienen alma. Pero la historia acerca de esto es mucho más profunda y mucho más impresionante de lo que cuentan. Como bien saben, los vampiros están asociados con los demonios, seres antiguos que se alimentan de las criaturas elaboradas por Dios. Otros piensan que los vampiros no son más que los ángeles caídos que lograron de alguna forma atravesar el velo y habitar este mundo. Otros dicen que hay un solo vampiro y se encargó de morder al resto. ¿Quién sabe? Pero esta vez te contaré por qué los vampiros no se reflejan en los espejos. Hace mucho tiempo, un vampiro, cuando se vivía en armonía, era un sujeto muy amable, muy caballeroso, apuesto, claro, tenía una propiedad muy grande. Allí, él fabricaba vino, el mejor que hayas probado hace mucho, mucho tiempo. Obviamente él no podía salir a la luz del sol. Todos saben que los vampiros no pueden hacerlo, ya que su cuerpo terminaría muy lastimado. Así que durante años logró contratar a mucho personal, gente que lo veía muy pocas veces. Aunque él no necesitaba estar presente, era feliz viviendo en su hogar. No tenía hijos, obviamente, pero sí tenía una esposa, alguien a quien amaba con mucha fuerza. Pero entonces, como siempre, el ser humano, codicioso, deseando lo de otros, sintió que no era justo que alguien como él lo tuviera absolutamente todo. Propiedades, dinero, belleza, cultura, educación y una hermosa mujer que lo acompañaba a todas partes. En el lugar donde él habitaba, se estaba cocinando una especie de complot, una traición. Muchos de sus empleados contribuyeron para eso. Aquellas personas a quienes les había ayudado, pues además de eso era bondadoso. Tenía tanto dinero, tanto oro, que no le importaba regalarlo para sus empleados, para que construyeran su casa, para que hicieran sus propios negocios, todo con el fin de crecer, de que el pueblo en el cual vivía se convirtiese en una ciudad en el futuro. Él iba a poder verlo, viviría para siempre. Lo que muchos no saben es que los vampiros de aquel entonces tenían apetito por la sangre, pero también podían consumir alimentos seleccionados, claro, carne en general. Así que esa fue la excusa perfecta para poder acabarlo. En el pueblo comenzaron a aparecer múltiples animales completamente desmembrados,
sin una gota de sangre. Aquello de que los vampiros bebían sangre en aquel tiempo no era tan específico, eran casi como mitos o leyendas. Gracias, Adrián. Todos comenzaron a asociar esta macabra práctica con aquel sujeto. Él no sabía que lo estaban acusando, no era una persona que conversara mucho. Pero entonces un día uno de sus empleados, mientras fue a llevarle un poco de vino, le comentó: «Señor, en el pueblo las personas están un poco intrigadas por algo que está sucediendo». «Claro, ¿en qué puedo ayudarlos?». «Bueno, ellos necesitan saber si es usted el que está generando el caos entre los animales de los pobladores. El ganado de muchos de ellos está apareciendo en condiciones completamente, deplorables». El granjero le contó todo a su patrón, el vampiro, pero el extrañado le respondió que no había sido él y que no sabía absolutamente nada de lo que estaba hablando. «¿Alguna vez me has visto consumir sangre?», le preguntó. «No, señor». «¿Desconfías de mí?». El granjero se quedó en silencio. «Está bien, no pasa nada. Voy a investigar». El vampiro se internó durante días en el bosque, observando en la oscuridad. Son muy buenos haciendo eso. Entonces observó como algo se mecía en los árboles, muy rápido. ¿Qué carajos es eso? Intentó mirarlo, pero era demasiado rápido. No puede ser un lobo. Los lobos no andan brincando por los árboles, pensó. Así que decidió seguirlo con la velocidad que podía. Para aquel entonces la velocidad de los vampiros no era tanta como la que lo muestran las películas o historias. Sí tenía una fuerza superior a la de un ser humano, al igual que su velocidad, olfato y visión, pero no era tanto como te lo pintan en las películas. Fue cuando llegó hasta la finca de uno de los sujetos más importantes del pueblo, un sujeto adinerado. Allí escuchó como una de sus vacas pegaba los alaridos. De inmediato el vampiro brincó las cercas y entonces observó a una criatura de aproximadamente 2 metros de alto, completamente lleno de pelos. Podía ver cómo sostenía a la vaca mientras se la comía, mientras estaba con vida. La vaca dejó de gritar y entonces comenzó a despedazarla, parte por parte, mientras consumía su carne y su sangre. De inmediato, el vampiro tenía que hacer algo, atrapar a esta bestia, pues también peligraban los pobladores. En ese momento el vampiro se acercó a la criatura
intentó hacer un ruido para despistar, y la criatura volteó a ver. Era parecido a un lobo, pero no era un lobo. Esta criatura se para en las dos patas, mostrando su estatura tan grande, acercándose lentamente. A la criatura le parecía extraño que lo que estaba frente a él no tuviese olor. Los vampiros no tienen aroma. Eso es muy bien sabido. Y aquella criatura se guiaba mucho por el olfato. Se lanza a atacar. El vampiro lo esquiva y la pelea se lleva a cabo en medio de la noche en la granja de aquel hombre tan importante. Golpe tras golpe. Pero el vampiro era más rápido. Y la criatura era fuerte pero torpe. Pelearon tanto que la sangre de la vaca se había manchado por todas partes, incluso a nuestro amigo el vampiro. Gracias, África. Gracias por tus teclitos. Así quedó lleno, completo, cubierto de sangre. El día comenzaba a aparecer y el vampiro no podía estar más tiempo ahí, pues el sol haría de las suyas. Fue entonces cuando se dio cuenta que aquella criatura comenzó a transformarse lentamente. La metamorfosis de aquel monstruoso cuerpo se iba transformando en el de un ser humano. Impactado el vampiro, sin importar que el sol estuviese saliendo, no pudo evitar observar quién era. El alcalde. No puede ser cierto. ¿Qué clase de criatura es esta? Imposible. Se habían extinto hace mucho, dijo el vampiro. Pero en ese momento apareció el dueño de la granja, observando a nuestro amigo el vampiro cubierto de sangre frente a la cena de la vaca descuartizada y el alcalde completamente inconsciente en el suelo. Sabía que eras tú, dijo el granjero. Entonces tomó su arma, apuntó directamente al vampiro. Hizo que éste cayera al suelo, pero estaba débil por la pelea y por el sol. Rápidamente los peones de aquel hombre llegaron para intentar mantenerlo, para atraparlo. Lo lograron. Gracias, The Queen. Lograron atrapar al vampiro. Lo encerraron en una de la granja. Allí, a oscuras, lo torturaron una y otra vez para que confesara, pero él no hacía más que decir la verdad. Pero nadie le creyó. Para cuando era de noche, el alcalde llegó. Lo observó allí, atado. Miró a su alrededor. Nadie va a creer tu historia. ¿Sabes por qué? Porque nadie te quiere en este lugar. Y lo que vamos a hacer contigo es descubrir cómo arrebatarte la vida. Sabemos que no puedes morir fácilmente. Sabemos cómo podemos dormirte por un largo tiempo. Así podremos tomar tus riquezas, tu hogar,
incluso hasta a tu mujer. Si lo haces, voy a asesinar a toda tu familia, dijo el vampiro, porque así como era amable, también podría ser un desgraciado. He vivido tanto tiempo en este mundo como para saber el punto débil de los hombres. Ten cuidado con lo que quieres hacer. He peleado tantas guerras, he visto tanta sangre correr, que no me molestaría derramar la tuya y la de los tuyos. Oh, dijo el alcalde, ¿crees que aún tienes poder aquí? Ya lo veremos. El alcalde le comunicó a todo el pueblo que aquel hombre que estaba tomando la vida de sus animales era el vampiro. Ya no había soportado tanto tiempo sin beber sangre y que había tomado a sus animales para no tomar a los pobladores. Me lo dijo el vampiro personalmente, dijo el alcalde a todo el pueblo. Todos indignados, enojados, decidieron ir hasta la granja donde lo tenían encerrado. Pero no solo ellos, no. Fueron en busca de su esposa, de su amor, para llevarla frente a él. Los pobladores decidieron darle una lección. Él deberá sentir en carne propia lo que es perder algo de tu propiedad. El vampiro les advirtió que no lo hicieran. Ella no era de su propiedad, era su amor, eran iguales. Pero la ignorancia del humano puede más que cualquier otra cosa. La ataron a un palo. Bajo sus pies, un montón de leños. Allí le encendieron fuego frente a él. El sufrimiento tan intenso que sintió el vampiro liberó por completo su instinto. Fue entonces que rompe sus ataduras y de inmediato intenta rescatar a su esposa, que tenía gran parte del cuerpo calcinado. En un movimiento tan rápido, logra bajarla de aquel tronco y corre hasta el bosque. Allí, con su esposa en brazos, completamente adolorida, él le dice que por favor soporte. Pero las quemaduras eran tan fuertes que ella estaba a punto de morir. El bosque en el que se encontraba era muy conocido porque ahí habitaban una gran cantidad de seres elementales, brujas y otro tipo de criaturas. El vampiro sabía cómo llamarlos. Comenzó a decir algunas palabras que mencionó en tiempos de guerra cuando pedía ayuda a los elementales. Entonces apareció una anciana. Oh, ¿qué ha pasado en este lugar?
veo un gran dolor rodeándote. Me has llamado para que te ayude, ¿verdad? No fue a ti a quien te llamé, bruja, dijo el vampiro. Ya conocía las artimañas de las brujas, engañosas. Entonces me iré. Pero yo podría ayudar a tu esposa. Podría salvarla. ¿No es lo que quieres? El vampiro, al no ver otra salida, pues se hacía muy tarde, preguntó: ¿qué puedes hacer por ella? Puedo devolverle la vida. Puedo darle de nuevo la salud. Pero tiene un gran precio. Menciona tu precio, bruja. No es oro o propiedades. No, es algo muy costoso. Yo necesito un trozo de tu alma. No puedes tomar un trozo de mi alma. Ni los demonios se atreven a hacer eso. Solo sucede cuando tú lo entregas. Y por eso te propongo el trato. ¿Qué más hombre enamorado no daría su alma por su amada? ¿O acaso no la amas? El vampiro estaba en medio de algo. Estaba entre la espada y la pared. Pero sin pensarlo tanto, aceptó el trato. Acepto. ¿Qué debo hacer? Debes morder su cuello, beber un poco de su sangre y luego deberás llorar su sufrimiento. Y cuando lo hagas, deberás llorar sobre este espejo. La bruja sacó un espejo muy antiguo. El vampiro lo reconoció. Eres una maldita bruja. La bruja simplemente sonrió. Este es uno de los espejos más antiguos de la creación. Su fabricación es de pura plata, no como los de ahora. Para fabricar a este espejo, tuvieron que morir muchas personas. La forma en la que se fabricaban los espejos en aquel entonces era muy peligrosa, como los sombreros. Así que muchas almas se quedaron encerradas en aquel espejo. Era perfecto para una bruja conjurarlo y hacer de las suyas. Muy bien, dijo la bruja. Hazlo. Rápidamente el vampiro mordió a su esposa. Al beber su sangre, se transmite absolutamente todas sus emociones, recuerdos, sensaciones. En este caso, la tristeza. El vampiro, con su esposa en sus brazos, comenzó a sentir la nostalgia y el dolor. Fue cuando sus lágrimas de sangre comenzaron a brotar. Tomó el espejo, se lo puso justo abajo de su rostro y ahí la sangre comenzó a tocar. La sangre comenzó a ser absorbida por aquel espejo.
como si estuviera alimentando algo. Cuando pasó el llanto, el vampiro abrió sus ojos y observó como la última gota de sangre que salía de sus lagrimales fue absorbida por aquel espejo. Fue entonces, justo al instante, su reflejo comenzó a desvanecerse. ¿Qué está pasando?, dijo el vampiro asombrado. Bueno, te dije que tomaría un trozo de tu alma. Y en realidad fue la mitad. Un precio justo. Sabía que estabas engañándome. Pero no importa. Ella vivirá, ¿verdad? No, por supuesto que vivirá. Por supuesto. En ese instante el vampiro comenzó a ver que sus piernas y la mitad de su cuerpo comenzaron a regenerarse. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Amor, amor, despierta. Despierta. Pasaron unos minutos, pero ella no despertaba. Oh, muchas gracias por ese regalito. Una Catrina me pusieron. Muchas gracias. ¿Qué está pasando?, dijo el vampiro a la bruja. ¿Qué está pasando de qué? Dijiste que ella viviría. Sanaría. Bueno, ¿y cómo la ves? No está muerta, ¿verdad? Ese no era el trato. El trato era mantenerla sana y con vida. No te dije que iba a despertar. El vampiro se enojó y la bruja comenzó a reír desenfrenadamente. Voy a matarte, dijo el vampiro. Voy a arrancarte la cabeza y beberé toda tu sangre por más asquerosa que sea. Voy a encerrarte en mi alma y haré que veas todo el sufrimiento que he tenido que vivir. Pero la bruja no dejaba de reír. Su voz rebotaba entre los árboles. El vampiro no podía observarla bien, pero entonces notó que su cuerpo era más liviano. Tal vez por la falta de alma que tenía. Dejó a su esposa recostada en el suelo e intentó atrapar a la bruja siguiendo su risa. La bruja lentamente lo estaba alejando del cuerpo de su mujer. La velocidad del vampiro había aumentado por 1000. Cansado, sin encontrar un camino para atraparla, decidió romper los árboles. Ahí se dio cuenta de que su fuerza era aún más alta. Te he otorgado tanto poder, dijo la bruja. ¿Por qué preocuparse por esa mujer? Pero no importa, puedes traerla de nuevo a la vida, como la tenía antes, claro. Pero más te vale ocultarla, llevarla a tus aposentos, quizás fabricarle un ataúd, uno hermoso, uno bello, pues allí permanecerá tanto tiempo, el tiempo necesario, el tiempo que te tome volver a traerla de nuevo a este mundo.
Su cuerpo está con vida, pero su alma está extraviada en los confines de la oscuridad y del infierno. Pues al beber su sangre también arrebataste la mitad de su alma. ¿Cómo puedo recuperarla, bruja? Dímelo y te perdonaré la vida. La bruja comenzó a reír de nuevo a carcajadas. Tienes que conseguir tantas almas como puedas. Un precio muy alto, te lo dije. Y cada vez que bebas de la sangre de los humanos, una pequeñísima parte de alma recuperarás en ella. Adelante, esa es la única solución. Oh, y no olvides que tú también puedes recuperar tu alma. Pero también tienes que beber más sangre. Y el día en el que logres ver tu reflejo en el espejo, sabrás que tu alma está completa. Hasta nunca, dijo la bruja, y simplemente se desvaneció. El vampiro a lo lejos escuchó un tumulto de gente proveniente del bosque. Allí se percató de que estaban acercándose a su esposa. Rápidamente, él regresó a donde había dejado a su amada. Allí observó el tumulto, observándola, todos sorprendidos al verla sana y salva. Bruja, es una bruja. Bruja, bruja, bruja. Hay que quemarla. Pero en cuanto el vampiro llegó, lleno de ira, de desesperanza, los observó a todos y de un grito pidió que por favor se alejaran de ella. Es él, dijo el alcalde, atrápenlo. Todos con sus antorchas y armas corrieron para lastimarlo. Pero cada vez que cortaban su cuerpo, esto se regeneraba. No había sangre en su cuerpo. Tampoco sentía dolor. Intentando no lastimar a los pobladores, intentó caminar hasta su esposa, pero era muy difícil de avanzar. Y entonces recordó la voz de la bruja diciéndole: debes beber tanta sangre como puedas para recuperar el alma de tu esposa. La ira se apoderó rápidamente de su mente, pues ya no tenía la mitad de su alma que lo controlara. Gran parte de su bondad y amabilidad se había ido junto a las lágrimas de sangre que derramó en el espejo. De un solo movimiento podía destajar la cabeza de las personas. Pero era un desperdicio de sangre. Había que aprovechar. Y uno a uno fue mordiéndolos, absorbiendo su sangre. Era tan rápido, tan fuerte, que nadie podía atraparlo. Simplemente agarraba los cuerpos, daba grandes saltos a los árboles más grandes y allí en la copa se encargaba de absorber la sangre tan rápido. Los cuerpos caían del cielo, pálidos, secos, tiesos.
para cuando terminó con la gran parte, el resto simplemente huyeron. Allí bajó, tomó a su esposa y sintió que esta vez pesaba un poquito más. La bruja no mintió. Debo encontrar más sangre, dijo el vampiro. Se llevó a su esposa a sus aposentos. Allí comenzó a cavar un enorme túnel que con el tiempo lo convertiría en una especie de bóveda. Un hermoso ataúd de oro con diferentes tintes rojos y azules y verdes lo decoró. Allí su esposa descansaba en paz hasta que lograra tener la sangre suficiente para devolverle su alma. A medida que el vampiro consumía sangre, también iba perdiendo la humanidad. También iba perdiendo la bondad. El pueblo que era antes dejó de existir. Tuvieron que alejarse todos los pobladores, porque el vampiro ya no tenía piedad. También los asesinatos no paraban en el pueblo. Esta vez encontraron personas semejante a las que hallaron en el bosque, pero estos no eran obra del vampiro, sino del alcalde. El pueblo terminó. Gran parte de las personas se extinguieron o murieron. Pero el vampiro se quedó allí en sus aposentos cuidando a su esposa, intentando recuperar su alma. Desde aquel entonces, se dice que los vampiros no se reflejan en el espejo, porque son los hijos de este que ha intentado recuperar al amor de su vida. Dicen que aún no lo ha logrado. Han pasado años y años, pero él no se rinde. Solo espera lograr recuperar aquel alma perdida. Así que mucho cuidado cuando camines en la oscuridad o vayas a un lugar remoto. Tal vez ahí haya existido un pueblo donde habitaba un vampiro, donde pueda tomarte para abonarle un poco de sangre a quien sea que administre esa alma oculta en el infierno. Fin. Espero que te haya gustado la historia. Gracias por sus regalitos, gracias por su apoyo. Gracias The Queen, gracias Arriaga. Son muy amables. Pero hemos llegado al final de nuestro maravilloso live. Les deseo dulces sueños y que mañana tengan un excelente día. Gracias, kids, por tu regalito. No olviden seguirme, me ayudarían muchísimo a seguir creciendo. ¿Vas a subir esta historia a YouTube? Sí, posiblemente. Adiós, Emanuel. Gracias, Dayana. Qué bueno que te haya gustado. El canal se llama Mi Elvis ASMR. Gracias, Guillermo, por ese regalito. Me perdí toda la historia, claro. Se perdieron la historia, amigos. Buenas noches y raga. Que les vaya muy bien, amigos. Bueno,
voy a subir historias también. Quizás así o de otra forma, bueno, no sé. Pero por ahora me despido.